Ethereum posiblemente que no suba mucho y veremos algunos de los componentes que realmente lo están frenando. Una menor capacidad de aumento de precio dentro de ese activo. Al final, ¿esto qué produce? Pues que tú tengas esa necesidad de comprar mucho más ETH para poder seguir operando en tu día a día. Como puedes ver, Ethereum es uno de los mayores damnificados que estamos viendo en todo este crecimiento de las criptomonedas. Pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos viendo que no crecen cuando otras sí que lo hacen? O sobre todo, ¿cuáles pueden ser los factores que hay más allá de todo esto? Bueno, pues en este vídeo vamos a ser capaces de comprender, más allá del puro análisis técnico que verás en multitud de sitios, los motivos reales por los que la adopción que está teniendo Ethereum no está siendo tan grande como lo veníamos haciendo en los años anteriores. Y que al final esto te puede repercutir en los activos que tú tengas comprados que realmente no te generen un valor. Esto es importante que lo mencione, no es un consejo de inversión, o sea, cada uno que al final que haga lo que quiera, yo simplemente muestro la información que considero relevante para que tú mismo puedas llegar a tomar esas decisiones sobre si quieres o no mantener tus activos en cartera. Así que para entender un poquito cómo funciona realmente esto, ¿no? La pregunta más importante que tenemos que resolver es, oye, ¿por qué esto no está funcionando como esperábamos? Bueno, pues para resolver esto, primero tenemos que empezar con cómo funciona Ethereum y cuál es su mecanismo de trabajo, ¿no? Es decir, cómo se genera dinero, cuáles son las funciones principales que tiene y al final cómo se está transformando ese dinero y esos usos en que nosotros como inversores podamos vernos repercutidos por ese aumento de capital que tanto estamos buscando. Bueno, lo primero es entender que el token de utilidad que nosotros tenemos nos sirve para hacer cosas dentro de la red, es decir, pagar una transacción, hacer un intercambio, hacer depósitos en otras plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de que tú simplemente inviertas en el típico chain de Binance, compro Ethereum y vendo, eso no aporta una utilidad real, ¿vale? Y el valor real existe detrás de todo eso. Y es cuando nosotros hacemos transacciones dentro de la red. Si todas estas transacciones no se producen, tú por mucho que estés invirtiendo dentro de Binance o dentro de cualquier exchange, no vas a ganar nada de dinero, ¿vale? Porque el valor real no está ahí, sino que está en otras plataformas. Entonces ese es el primer punto, entender que es un token de utilidad. Segundo, todos los nodos validadores de la red, es decir, la gente que proporciona seguridad para que Ethereum funcione, ¿vale? Pues tienen que verse beneficiados de alguna manera. Unos incentivos, básicamente. ¿Cómo se generan estos incentivos? Uno, por generar bloques, es decir, cuantos más bloques haya dentro de la cadena, pues más recompensas obtienen, porque se les paga en ETH. Y segundo, por el número de comisiones. ¿Cómo se consiguen estas comisiones? Pues haciendo esas transacciones que estamos diciendo. Cuantas más transacciones haya en la red, mayores van a ser los incentivos que existan para hacer este intercambio. Es algo sencillo, ¿no? Pues al final, si yo no obtengo ningún beneficio por protegerte a ti, pues no te voy a proteger. Es como un guardaespaldas, ¿no? Pues si no le pagas, no te va a dar básicamente esa seguridad. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, esos son los dos componentes fundamentales, tanto para el usuario como para los nodos dentro de la red y para que exista esa armonía, esos incentivos para ambas partes. Si no, estás perdido, ya te lo aseguro. Y en tercer lugar, aunque prácticamente no se utiliza, también es un fallo propio que tenemos todos los usuarios, es votar en la gobernanza. Todos los que tenemos ETH somos partícipes de la red, es decir, tenemos el poder como para votar en las decisiones que se ejecutan dentro de la misma. Pues para votar, oye, ¿queremos que haya más tokens o que haya menos? ¿Queremos que estas propuestas se hagan a cabo o no? Al final es un poco de lo que nos quejamos nosotros mismos en nuestra vida, ¿no? De, oye, en la democracia no estamos pudiendo votar, no estamos pudiendo hacer lo que queramos, ¿vale? Pero cuando tenemos la posibilidad, tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que dar una vuelta a todo esto y al cómo lo hacemos. ¿Por qué? Pues porque al final, si la gobernanza, es decir, si nosotros como usuarios que tenemos poder de decisión no ejercemos la decisión, pues al final las manos grandes que tienen más ETH son las que van a decir por nosotros. Y luego nos quejaremos de, oye, están haciendo X o Y dentro de la red de Ethereum. Así que no te quejes tanto y realmente aporta algo de utilidad, ¿no? O al menos entiende cómo funciona. Porque si no, esto no va a ir progresando nunca. Ahora bien, vamos a pasar a entrar en detalle en un poquito el cómo funciona todo esto y cuáles son las variables que afectan realmente con todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Lo primero de todo son las transacciones. Hemos dicho que las transacciones dentro de la red de Ethereum pues son algo que funcionan, ¿no? Que algo que son necesarias de ejecutar. ¿Qué pasa? Que realmente el costo que tiene llevar a cabo una ejecución, una transacción dentro de la red es extremadamente caro. Estamos hablando de prácticamente 40-45 euros de media lo que se paga por una transacción. Pues lógicamente, si tú tienes que ir a comprar el pan y por hacer ese intercambio tienes que pagar 45 euros, pues me da que no vas a comprar ninguna barra de pan, ¿vale? Creo que es fácil de entender la comparativa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto en los proyectos que hay dentro de Ethereum pasa exactamente lo mismo. Y por cada cosa que haces, cada cosa que va dentro de la blockchain, una transacción, un depósito, una firma de contrato, una ejecución de un smart contract, cualquier cosa tiene un costo,
¿vale? Entonces, lógicamente, los usuarios retailer como nosotros, que podemos tener carteras de 1.000, 10.000, incluso 50.000 euros, pues es un coste muy alto para nosotros que no podemos asumir y que realmente no nos beneficia estar dentro de la red de Ethereum por el tiempo y por el coste que nos lleva a cabo. ¿Qué pasa? Que aquí hay un punto importante que tenemos que tratar. Y es que realmente a esto a las instituciones no les pasa lo mismo. ¿Por qué? Pues porque el costo que tiene dentro de la red no va en función del dinero que tú muevas o del que tú tengas, sino que va en función de lo que te cueste ejecutar esa transacción. Pues muy sencillo. Un móvil, un iPhone, vale lo mismo para ti que para mí. Ahora bien, si yo compro a gran escala, pues lógicamente me va a salir mucho más barato, aunque el móvil sigue siendo el mismo. Vale, entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que no importa tanto el tipo de la cantidad que tú muevas en esa transacción, sino el tipo de operación que estés haciendo. Si yo hago un swap, pues el swap me va a costar lo mismo si tengo 1.000.000 de euros que si tengo 10 dólares. ¿Por qué? Porque la operación que hay por detrás es exactamente la misma. Vale, entonces, esto a las instituciones sí que les puede llegar a venir bien. ¿Por qué? Pues porque al final, si yo pago 45 dólares más o menos por transacción y tengo 100 millones en mi cartera que quiero intercambiar, pues esto no deja de ser o de suponer básicamente unos 0,0045% de mi capital, es decir, nada, irrisorio, son céntimos para mí, ¿vale? Entonces ya empiezas a ver ese cambio tan grande que está habiendo. ¿A qué? Pues a que los retailers no les interesa tanto utilizar la red de Ethereum y a las instituciones puede llegar a utilizarles bastante y a servirles de gran caso de uso. Entonces, vamos a ver los dos puntos principales dentro de las transacciones, ¿vale? A nivel de retailer, lo que puedes ver aquí en pantalla básicamente es cómo están afectando el número de soluciones de segunda capa que están surgiendo dentro de Ethereum. Estas segundas capas no son más que un proyecto que lo que hace es que te sea más barato. Pues oye, si antes cobrabas 45, yo creo una tecnología subyacente a eso, que en vez de costar 45, a lo mejor son 5 céntimos. Pues ya puedes ver el cambio tan grande que existe al pagar una cosa u otra. Aquí ya igual sí que te piensas comprar esa barra de pan, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz del surgimiento de todas estas nuevas soluciones de segunda capa y esta adopción que empieza casualmente en el 2020, pero que realmente no se utilizan, es decir, no se hacen tantísimos volúmenes de transacciones, sino que no es hasta el 2022 prácticamente cuando empezamos a ver volúmenes de 3 billones, ¿vale? De dólares que se están moviendo dentro de este tipo de redes. ¿Esto a qué te lleva? Pues muy sencillo, es blanco y en botella. Todo lo que está en Ethereum se migra a estas soluciones de segunda capa, ¿por qué? Pues porque te sale más barato. Si yo quiero operar, pues en vez de pagar 50, pago 0,05. Ya está, es fácil y sencillo. Me sale mejor y sobre todo es más rápido y efectivo. No tengo que esperar un minuto a que se confirme, sino que en 2 segundos ya tengo confirmada esa operación. Vale, o sea que aquí al final el punto distintivo es que estamos viendo una migración de liquidez de las principales soluciones de primera capa hacia esas segundas capas, como puede ser Arbitrum, Base, que ahora está teniendo muchísima adopción institucional, zkSim, Optimism, Blast, Línea, bueno, todas estas que ya te sabes y que si no conoces, pues te invito a que le eches un ojo. Vale, pero hay muchísimas, entonces, ¿qué pasa? Pues que aunque sean cantidades muy pequeñas, 80 millones, 40 millones, si tú esto lo sumas en total, pues te da que en Validium y Optimism, que es un tipo de L2, hay 2,75 billones, en Rollups hay 32 billones y en otros hay otros 3,2 billones. Es decir, prácticamente tenemos casi 40 billones que no están siendo utilizados en la red principal, en esos proyectos de la red principal, ¿vale? Entonces, esto afecta realmente al uso del token. Es cierto que en todas estas redes vas a necesitar Ethereum, Base, lo que sea, ¿vale? Es decir, tú por utilizar la red de Arbitrum vas a pagar en ETH. Perfecto, hasta aquí todo maravilloso. ¿Qué pasa? Que aquí lo que haces es disminuir esa capacidad de uso que tienes con el token. Te pongo un ejemplo sencillo. Imagínate que tú tienes un Ethereum, ¿vale? Y que con ese Ethereum tienes la capacidad dentro de la red de Ethereum, por los costes que tiene, de hacer solo 100 operaciones. Pues tú ya sabes que un ETH equivale a 100 operaciones. Cuando tú hagas esas 100 operaciones, te quedas sin ETH y tendrás que comprar más para poder seguir ejecutando esas transacciones. Al final, ¿esto qué produce? Pues que tú tengas esa necesidad de comprar mucho más ETH para poder seguir operando en tu día a día. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, me voy a Arbitrum y esa misma cantidad de Ethereum, un ETH, en vez de 100 transacciones, me ocupa 10.000, pues ya vemos una reducción de 100 veces la cantidad de ETH que yo necesito para consumir. Es decir, esas 100 veces más, pues yo no voy a tener que comprar ETH. Entonces no tengo la necesidad imperiosa de comprarlos. ¿Qué produce esto? Pues un efecto en el que básicamente se comprime
esa necesidad y los precios pues no tienden a aumentar tantísimo. Pues lógicamente, si no hay tanta demanda hacia un producto, pues lógicamente cae el precio del mismo. Así que ya puedes ver básicamente con estas L2 hacia dónde está transitando todo este flujo de capital, ¿vale? Que al final repercute directamente en todo esto. ¿Qué sucede? Pues una cosa interesante que lo tenemos que aparejar sobre todo con la parte de las instituciones. ¿Vale? Al final las instituciones financieras sí que estamos viendo que están utilizando mucho, ¿no? La red de Ethereum o que las reservas, en este caso, por ejemplo, el gobierno americano que iba a comprar ETH, ¿vale? Aquí vemos que tienen un patrimonio de 60.000 ETH, que equivalen a 122 millones. Es decir, están metiéndose en todo esto. Pero ¿qué pasa? Si tú me dices, joder, pues si no interesa tanto ETH, ¿por qué yo quisiera utilizarlo, ¿no? Como institución. Bueno, pues aquí entran varios factores fundamentales. El primero de ellos, a nivel de volatilidad, ellos no son gilipollas. Es decir, ellos saben que este tipo de activos tiene menos volatilidad que los nuevos. ¿Por qué? Porque ya lleva más tiempo en el mercado. Es decir, que hoy veamos un más 70% o un menos 70% es mucho menos probable en Ethereum que en un proyecto que acaba de salir hace un mes. ¿Vale? Entonces, eso a nivel de gestión de riesgos y de portfolios disminuye muchísimo las potenciales pérdidas que puedas llegar a tener. O sea que por eso, básicamente, lo utilizan. Por otro lado, si nos fijamos, a pesar de que lo tienen como activo fundamental, no deja de ser porque es un tipo de activo que proporciona seguridad, es decir, es una infraestructura. Cuanto más grande sea un proyecto, en este caso las blockchains son los proyectos más grandes que existen, pues lógicamente más difícil es que caiga el proyecto. No es lo mismo invertir en un proyecto como Ethereum, en el que dentro hay, pongamos un ejemplo, 10.000 proyectos diferentes, a invertir en uno de esos proyectos que está dentro, que al final depende de la matriz, de Ethereum. ¿Vale? Entonces, por decirlo así, es esa dependencia de otros proyectos hacia Ethereum, lo que le va a traer esa seguridad de tener dicho activo. Pero esto no quita que pueda caer de precio, ¿vale? Importante. Y en tercer lugar, ellos apuestan y operan sobre todo dentro de la red de Ethereum porque es muchísimo más segura. A pesar de que las L2 sean la leche, de que sean brutales, rápidas, efectivas, todo esto, cuando tú ejecutas una operación, no deja de pasar a la cadena principal. Es decir, no deja de que la verificación final pase a Ethereum. ¿Cómo se superpone esto? Pues básicamente en que todo lo que nosotros estemos haciendo, al final tiene que llevar una verificación de la cadena principal. ¿Por qué? Porque en todo este proceso intermedio de verificaciones, de que tú lo hagas rápido, de que se pase la información, etcétera, etcétera, tiene mucho más riesgos que si tú ejecutases todo dentro de Ethereum. Fácil y sencillo, ¿vale? Entonces, al final, esto lo que les proporciona a ellos es que con esos activos que tienen en cartera, que no quiere decir que operen dentro de Ethereum, ¿vale? Simplemente que lo puedan tener, pues les otorga muchísima más seguridad que hacerlo en cualquier otro tipo de solución que puede ser también vulnerable a hackeos. ¿Vale? Por eso vamos a ver aquí, pues que al final ellos cuentan con una gran participación de este activo, ¿vale? Aquí podemos ver también el holding by chain, donde tienen diferentes tipos de activos. O sea, no es que solo inviertan en ETH, sino que tienen diferentes activos dentro de la propia cadena. Por ejemplo, USDT, pues tienen 121 millones, en WBTC tienen otros 60 millones, es decir, diversifican también todo dentro de su cartera. Vale, entonces ya eres capaz de identificar y sobre todo de ver un poquito pues cuál es esa diferencia fundamental que existe con las instituciones y con las L2, cómo puedan migrar esa liquidez. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos como segundo gran punto interesante? Pues es todo el tema de los exchanges. ¿Dónde se está moviendo todo este dinero? ¿Vale? Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que lo maneje yo, a que lo maneje un fondo, a que lo maneje una institución. ¿Por qué? Porque eso va a afectar realmente a si hay más interés, si hay menos, si hay más demanda, si hay más oferta, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues vemos que realmente existe una gran cantidad de activos, ¿vale? De ETH, que están la mayoría de ellos en exchange centralizados, ¿vale? Es decir, Binance, KuCoin, etcétera, etcétera. Al final tenemos que entender que todos estos tokens que se están manejando realmente lo poseen las instituciones, es decir, no es tuyo. Tú lo único que tienes es un derecho, ¿vale? Pero no es tuyo propio. Es como si yo te digo, oye, tú por ver este vídeo tienes el derecho a comentar en el propio vídeo, ¿vale? Tienes el derecho, pero no quiere decir que el vídeo sea tuyo, ¿vale? Pues esto es igual. Si tú compras Bitcoin, tú tienes el derecho de decir, oye, esto es mío. Sí, es tuyo, pero sobre el papel. ¿Por qué? Porque realmente quien lo está comprando y lo está vendiendo es el propio exchange, ¿vale? O sea, que tú realmente puede que no tengas absolutamente nada, por ejemplo, si esto quiebra, ¿vale? Como un banco. Aunque sea tuyo, si el banco quiebra, te jodes y te quedas sin dinero. Entonces, estamos viendo que prácticamente el 15-20% de todos los fondos, ¿vale? Si no un poco más, pues está en billeteras frías que se utilizan para todo esto, ¿vale? Pues Binance, el propio contrato inteligente de Ethereum, Base, Robinhood,
Bitfinex, Upbit, Binance, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes aquí, si haces scroll, vas a ver multitud de exchanges que poseen todos estos activos. ¿Qué sucede con esto? ¿Esto es bueno, es malo? ¿Cómo funciona? Bueno, realmente tenemos que ver o tenemos que ser conscientes a la hora de interpretar esto que existe un problema bastante grande en cuanto a cómo nos afecta esto. Por un lado, el tema de los spreads, ¿vale? Cuando nosotros operamos en plataformas como Binance, cuando hacemos esas órdenes de compra y venta, realmente cuanta más liquidez tenga un exchange, es decir, cuanto más panoja maneje ese exchange, más liquidez existe y por lo tanto más barato nos es el ejecutar cualquier operación, ¿vale? Un exchange, para entendernos, la forma en la que gana y pierde dinero es básicamente con la diferencia de precios que hay entre la compra y entre la venta. ¿Vale? Al final la aplicación que ellos te dan es gratis, pues de algún sitio tienen que sacar tanto dinero, ¿no? Pues cuanta más liquidez haya, menos diferencia hay entre los precios de compra y de venta, entonces más barato te sale a ti como usuario. Pero ellos suelen obtener más volumen y al final también se benefician de todo ello. Entonces, cuanto más volumen exista, menos volatilidad puede haber de los precios. ¿Por qué? Porque ellos lo van a controlar. Si tú operas en Binance, pues vas a ver que siempre el precio de Ethereum, a pesar de que haya mucho riesgo, mucha volatilidad, etcétera, etcétera, siempre se va a mantener más o menos parejo. Ahora, si te vas, por ejemplo, a Exchange o a DEX, en los que no hay este tipo de liquidez, pues vas a ver que a lo mejor la diferencia entre el precio de compra y de venta es de 1 euro. Que tú puedes decir, hostia, es 1 euro, tampoco me importa mucho. Ya, pero si tú esto lo manejas en miles de millones, pues es muchísimo dinero el que hay en juego que al final le interesa a muchísimas partes, ¿vale? Así que interesante que lo entiendas esto. Y sobre todo por el tema de los ETFs. Al final los ETFs también generan un cierto volumen y se espera también pues esa adquisición por parte de las empresas de ETF, pues tienen que comprarlo en algún lado, ¿no? Pues ya sea un Coinbase, ya sea en la propia bolsa, etcétera, etcétera. Pero en un sitio los tienen que comprar, ¿vale? O sea que al final cuanta más liquidez para estos ETFs también muchísimo mejor. También es cierto que el control que tienen los exchange realmente no deberían de utilizarse todos los fondos nuestros. Es decir, si yo tengo mi dinero en el exchange, la idea principal no es que el exchange utilice mi dinero, pero esto es igual que un banco. En teoría tampoco pueden utilizar tu dinero porque te pertenece a ti. Pero claro, si ellos lo tienen parado, están perdiendo mucho capital, ¿vale? Entonces, a pesar de que ellos tengan reservas y a pesar de que no nos lo digan, seguramente que por detrás haya gente que esté operando nuestro capital. ¿Para qué? Pues lógicamente para sacarle más beneficio a todo ese dinero que está parado. Lógicamente, si tú tienes que vender, te van a dar tu capital. Pero, entre medias, todo ese volumen que no se está moviendo, pues se utiliza también para ello. ¿Qué puede proporcionar esto? Pues que también, si ellos utilizan operaciones que tengan un punto de liquidación, es decir, se apalancan, utilizan dinero que no es suyo para ganar más dinero, si esto no lo hacen bien, si no gestionan bien el riesgo, se pueden producir liquidaciones. Es decir, oye, como si pides un préstamo, pues si tú tienes para pagar el préstamo, va a venir el banco y va a ir a por tu casa, por tu coche, a por todas tus propiedades. Pues esto es exactamente igual. Si ellos no tienen para pagar esas posiciones, van a empezar las liquidaciones, es decir, todas las operaciones que estén por encima o por debajo se van a liquidar y va a comenzar a haber una gran caída del precio del activo, ¿vale? En este caso, ETH. O sea que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Y luego, otro punto fundamental que me gustaría que entendiésemos es el tema de las reservas dentro de los exchanges, ¿vale? Al final, las reservas dentro de los exchanges es cuánta cantidad de ese activo se tiene por parte de los exchanges dentro del propio sitio. Generalmente, cuanto más tienda a subir el precio del activo, más está saliendo, ¿vale? Es decir, en este caso, y tal y como vemos aquí, cuando comienza a salir ETH de los exchanges, el precio de los activos sube. ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente porque cuando nosotros retiramos liquidez de esos sitios es porque queremos utilizarla para otras cosas. Por ejemplo, tengo mis ETH, los retiro de Binance porque quiero hacer DeFi, porque quiero comprar NFT, porque quiero utilizarlo para RWA, para meterlo a staking, lo que sea, ¿vale? Pero no quiero venderlo, sino que quiero utilizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hemos llegado a un punto, ¿vale? Un poco de estancamiento, en el cual, a pesar de que estamos viendo que los activos pues salen y entran, realmente el precio del activo sí que está cayendo, ¿vale? Lo podemos ver aquí claramente. Entonces, puede que, por un lado, sea que todo el flujo de los exchange, pues realmente sí que esté afectando a cómo sale o entra, es decir, que nosotros nos veamos realmente influenciados por esa cantidad de capital que está saliendo, pero un punto interesante es que, a pesar de que ahora el precio esté cayendo, realmente no estamos viendo que aumente la liquidez de los exchanges, ¿vale? Cuando generalmente hemos dicho que si sube el precio, baja, y si baja el precio, tendría que llegar a subir, ¿vale? Pero hemos visto que en este caso está bajando la cantidad
que hay en los exchanges, pero también está cayendo el precio del activo. ¿Vale? Entonces, tendríamos que evaluar también un poquito más en detalle el cómo está funcionando esa reserva. Y por otro lado, otra de las cosas que podemos estar experimentando, ¿no? con este tipo de gráfico y el por qué sucede esto, es también porque muchas de las cantidades que se tienen dentro de TH funcionan básicamente para operaciones como hacer staking dentro de plataformas, ¿vale? Al final lo que se trata de hacer es, oye, utilizo mis ETH para generar más ETH. Esto está bien, esto funciona, pero realmente tenemos que tener en cuenta que si todo el mundo hace lo mismo, realmente ¿cuál es el uso del activo? Ninguno. Es decir, que yo quiera ganar dinero, está ok, pero si realmente todos hacemos lo mismo y el uso no aporta nada, pues realmente ¿para qué lo queremos, no? Como si todo el mundo nos comprásemos iPhone para revenderlos. Hostia, pues está bien porque quieres sacarte un dinero, pero si todos lo hicieran, ¿para qué queremos un iPhone? O sea, no te sirve para absolutamente nada, ¿no? Entonces, un poco por ahí es donde van los tiros. Entonces, ¿qué sucede? Que está migrando mucho la forma en la que se está viendo el token de ETH. En vez de como una inversión, como un uso, se está viendo más como para yo hago staking, lo dejo ahí parado y ya me generará rendimientos. ¿Qué sucede? ¿Dónde se están manejando? ¿Y cómo puede afectar todo esto? Bueno, en primer lugar, la mayor cantidad de capital que se está destinando a hacer staking está dentro de la red del protocolo de Lido Finance, ¿vale? Dentro de Lido Finance, pues tú lo que haces es ese staking, es decir, tienes tus ETH, los depositas en este proyecto y lo que te dan es STETH, que es el token que te representa esa participación líquida de Ethereum. Y a cambio que te dan, pues un 2,8% de rentabilidad. Simple. Yo tengo un ETH parado durante un año, pues al cabo de un año me van a dar ese mismo ETH más el 2,8% en forma también de ETH, ¿vale? Como recompensa. Entonces, esto está bien, esto funciona. ¿Qué pasa? Pues uno, toda la liquidez que exista dentro de este proyecto en formato de hacer staking, realmente es capital que puede no estar utilizándose, ¿vale? Es decir, todo lo que está en stake está parado, no se mueve. ¿Por qué? Pues porque si no, quitaríamos seguridad a la red, etcétera, etcétera. Entonces, por así decirlo, contamos de primera mano con que estos 18 billones estarían parados, no se mueven. Si no se mueven, pues quiere decir que no existe esa necesidad de oferta e intercambio por parte de los usuarios, sino que su visión es tenerlo parado para generar más dinero. ¿Qué sucede? Que aquí tenemos que tener en cuenta otro parámetro importante, y es que estos tokens también se utilizan como activos reales para que tú puedas comercializar. Es decir, tus ETH están parados. ¿Qué pasa? Que ellos lo que te dan a cambio es un token que te representa esa participación, pero que también puedes usar, ¿vale? Es decir, nos estamos saltando las reglas porque estamos utilizando un token que en su mayoría debería estar parado y sin moverse, pero lo estamos utilizando para hacer otras operaciones. ¿Qué puede llevar aparejado esto? Pues bueno, que a lo mejor si yo tengo, por ejemplo, un ETH en staking y a mí me dan como representación un SETH, que equivale a lo mismo, yo puedo irme a otros proyectos para, por ejemplo, hacer farming, ¿vale? Es decir, luego lo intercambio y yo con eso genero, pues, cierto capital, etcétera, etcétera. Incluso pido un préstamo y dejo como aval ese STH que yo tengo parado. ¿Qué pasa? Que esto luego hay que pagarlo. Es decir, si tú quieres realmente luego recibir tu Ethereum, vas a tener que entregar la misma cantidad en STTH. Si yo tenía un Ethereum, me han dado un STH, pero luego yo vuelvo con 0,9, pues a ti no te van a dar 1, te van a dar 0,9. ¿Por qué? Porque el resto lo has perdido o no lo tienes para devolver. Entonces esto también es un problema porque al final puede que entremos en un bucle de utilizar un dinero que está bloqueado para generar dinero, pero que si las cosas no salen bien, lo perdamos y perdamos también mucha cantidad de activos. No tanto en ETH, porque los ETH van a ser los mismos, sino también más bien por esa parte de liquidaciones. ¿Por qué? Porque la gente se apalanca con estos ST, ETH, pero luego no tiene para pagarlos. Entonces, ¿qué impacta? Pues impacta negativamente en que el precio, si se ejecutan esas liquidaciones de las que hemos hablado, pues caiga muchísimo más fuerte. En definitiva, pues oye, esto va a afectar a todos los usuarios. ¿Por qué? Porque va a haber gente que haga trading, por ejemplo, y diga, no, ETH va a subir. Cuando no sube, se liquidan y al final perjudica no solo al inversor, que va a perder esos ETH, lógicamente, sino también al resto de participantes dentro de la red que están invirtiendo. ¿Por qué? Pues porque al final ellos tienen una inversión mucho más a largo plazo. Y estas liquidaciones provocan que el precio vaya a caer. O sea que ten cuidado con todo esto y sobre todo con cómo se maneja, ¿vale? O sea, aquí ya te digo, puedes hacer staking institucional,
con infraestructura, etcétera, etcétera, que aquí es donde se está moviendo la mayoría del ETH por parte, como hemos dicho, de las instituciones, ¿vale? Y luego puedes hacer ese ETH, como hemos dicho, en DeFi. Es decir, puedes utilizar otras herramientas para pedir prestado, ¿vale? Como Aave, Lending and Borrowing, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, hay mucho staking que está parado y otro tanto que se está moviendo en protocolos para poder moverse, para poder hacer mil cosas diferentes, ¿vale? Incluso aquí si nos metemos, pues vamos a ver ese Graphite ST-ETH, ¿vale? Que lo que nos representa es ese ETH que está colateralizado, ¿vale? Está dejándose prestado para el resto de usuarios. Entonces, interesante que lo evaluemos porque es una cantidad que no se está moviendo absolutamente para nada, ¿vale? O sea que tengamos bastante cuidado. Luego también podemos ver dentro de todo este ecosistema, pues, por ejemplo, la cantidad de circulating supply, ¿vale? Que son 120 millones. Vale, entonces, ¿cómo evaluamos todo esto? Bueno, pues estamos diciendo que aproximadamente de todo lo que hemos estado viendo, teníamos unos 20 millones que estaban en los exchange, en las reservas. Es decir, que no se mueve para mucho. Luego tenemos otros 20 billones, más o menos, que están siendo utilizados, bueno, en forma de valor bloqueado, ¿vale? No en cantidades, sino en ETH que están sin moverse, ¿vale? En este caso aquí vemos 9 millones, que no billones, de ETH que están estaqueados. Entonces, 9 más esos 19, pues 28 millones que están sin moverse aparentemente. Entonces, esto si lo juntamos con ETH que se hayan podido perder y algún otro proyecto, estamos hablando de que más o menos el 30-40% de todos los ETHs están sin movimiento, ¿vale? Sin movimiento en un mercado, ¿qué produce? Pues que no haya ningún tipo de interés. Si la gente no le interesa un token, ni lo compra ni lo vende, ¿vale? Entonces va a traer mucha más estabilidad al precio y no vamos a ver esos movimientos tan grandes de activos. Si esto tú te vas a mirarlo y a buscarlo en temas como Bitcoin, por ejemplo, pues vas a ver que tiene una comercialidad muchísimo más alta, lo que produce también pues movimientos más fuertes del propio activo, ¿vale? Y luego, si quieres también investigar un poquito más, pues puedes irte a DeFiYama, donde vas a encontrar información sobre todos esos activos que están en staking. Aquí estamos viendo que en staking hay unos 18 billones, que es lo que hemos comentado, que son aproximadamente los 9 millones de activos en ETH, y luego también en Agent Layer, por ejemplo, ¿vale? Que es otra que se dedica a hacer lo del restaking, que es justo lo que hemos estado hablando. Yo tengo mis ETH, pero luego con esos ETH, pues vuelvo a hacer muchas más cosas, ¿vale? Entonces, eso hay que tener cuidado porque puede llegar a ser un poquito perjudicial, ¿vale? Si aquí nos metemos en Agent Layer, pues el funcionamiento es prácticamente el mismo. Tú te metes, vas a hacer restaking y aquí lo que vas a depositar son tus ETHs, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que te den más ETHs y puedas hacer muchas más cosas con ello. O sea que bastante cuidado con cómo funciona todo esto del restaking, etcétera, etcétera. Ahora, de cara al token, ¿vale? Ya hemos hablado de que la red se va a utilizar muchísimo menos. ¿Cómo nos puede beneficiar a nosotros el uso de la red? Bueno, al final tenemos que tener en cuenta, y esto sí que digamos que es un punto positivo, que a pesar de que la mayoría de operaciones se hagan en las L2, la mayoría de estas operaciones luego tienen que pasar por la red principal, como hemos dicho, y también generan una pequeña comisión, pues que se tiene que cobrar por ello, ¿no? Por meterlo dentro de la red. Entonces, ¿qué sucede? Que con la actualización que se hizo hace unos años con Ethereum, a Proof of Stake y demás, se consiguió que básicamente existiese una prueba de quemado, es decir, que cada vez que se haga una transacción, una pequeña parte se quema y se elimina del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantas más operaciones se hagan tanto en Ethereum como en la red principal, más tokens se van a quemar. Cuantos más tokens se quemen, pues menor va a ser esa inflación y por lo tanto más va a subir el precio. ¿Por qué? Pues muy sencillo, como en Bitcoin. Cuando tú tienes una cantidad limitada de un activo, cuanto más vayas reduciendo, más valor va a tener esa cripto o esa moneda, ¿vale? Hay que compensarlo lógicamente con la cantidad de uso, pero para que entiendas que realmente se tiene que comprimir. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Ethereum tiene un modelo de inflación, es decir, no hay un límite de Ethereum que se vayan a crear, es ilimitado. Entonces, hay que contrarrestar todos esos Ethereum que se crean de manera infinita, no hay un límite, repito, no hay un límite, con la cantidad que se queman. Si se generan muchísimos más tokens de los que se queman, pues lógicamente va a ser el efecto contrario. Al haber más inflación, el token va a tener muchísimo menos valor. Si a eso lo sumamos con lo que hemos dicho antes, de que no hay opción en la red principal, de que no hay uso por parte de tantos retailers como para generar esas comisiones, ¿qué se produce?
pues que a pesar de que tengamos ese efecto de quemado, tanto la propia inflación como la falta de uso va a hacer que el propio token cada vez valga menos. ¿Por qué? Pues porque nadie va a querer comprarlo, y si lo compra va a haber poco a poco repercutida esa pérdida de valor dentro de los activos. Entonces tendríamos que ver unos rewards un pelín más bajos, ¿vale? Y a la vez una cantidad de quemado un poco más amplia. ¿Para qué? Pues para reducir esa cantidad de ETH que habría a lo largo del tiempo, ¿vale? O sea que es importante, pero tenemos que tener bastante cuidado con cómo funciona todo eso. Dicho esto, ¿qué es lo que yo espero que podamos ver dentro de la red? ¿Cuáles son, en este caso, un poco mis objeciones también de cara a futuro? ¿Y cómo espero yo ver todo esto? Bueno, yo espero ver básicamente una adopción bastante grande por parte de los inversores institucionales, es decir, utilizarán esta red por la seguridad y porque a ellos las comisiones les van a dar un poquito más igual. Si yo tengo 1 millón, prefiero tenerlo más seguro con tal de pagar un poco más, que al final van a ser céntimos, a tener que pagar muchísima más cantidad de capital por esas pérdidas que yo pueda llegar a tener. O sea que aquí es importante que la mayoría de competidores seguramente que le estén robando la tostada. No es lo mismo 2019, donde apenas había proyectos, con ahora donde tenemos Solana, Sui, Aptos, Hedera, L2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, ya no existe ese interés por utilizar la red de Ethereum. Y cada vez se va a utilizar menos, y si no, al tiempo. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente veremos una menor adopción y por consecuente una menor capacidad de aumento de precio dentro de ese activo. ¿Vale? Al final, no digo que no podamos ver escenarios en los que al final crezca el FOMO y veamos una cantidad o un crecimiento bastante grande, pero digo que esto no va a ser la norma. No va a ser normal que veamos crecimientos tan grandes como puede haber en otros proyectos. Es más, diría que no vamos a ver anualmente un crecimiento de más de 20% de ETH, ¿vale? O sea que considero que hay que tener cuidado en esa parte. Con todo esto y con lo que estamos viendo, ¿qué podríamos esperar? Pues bueno, tal y como estás viendo en pantalla, aquí tenemos una simulación de Monte Carlo a 90 días, es decir, básicamente nos refleja, en base a los datos históricos del pasado, qué es lo que podemos llegar a esperar en el futuro con, en este caso, futuro a 90 días, con 10.000 simulaciones, ¿vale? Al final nos representa estadísticamente, pues oye, si vamos a ir bien o vamos a ir mal. Y los datos que nos salen son los siguientes. Actualmente, que los tengo por aquí, el precio actual es de 1.979,80 aproximadamente. El precio que se espera en los próximos 90 días, por el promedio de todos estos históricos anteriores, es de $1.718. Es decir, ya vemos una caída de $200 en todo eso. Y luego vemos dos percentiles, ¿vale? Es decir, percentil del 5%, que vendría a determinar cuál sería el peor de los escenarios, el que se va a dar seguramente nunca, ¿vale? Tendríamos ese... Si aquí tirásemos una línea, pues lo más bajo, o las probabilidades más bajas de que existen, que se dé un valor por debajo del 5%, es de $928. Es decir, más o menos el mínimo podríamos llegar a verlo en $928 en los próximos 90 días. Y el máximo, en casos hipotéticos, como vemos aquí tenemos simulaciones que salen muy elevadas, el máximo que podríamos llegar a ver en base a estadísticas y porcentaje es de $2.838, ¿vale? Muy lejos de esos 4.000 famosos y todas estas cosas que nosotros llegamos a esperar, ¿vale? Y luego tendríamos también un rango intercuartílico de 742. Digámoslo así, el peor escenario, cogiendo otra serie de datos estadísticos y demás, sería el 742, es decir, un escenario que mejor no imaginemos, ¿vale? A nivel matemático y de probabilidad. Como digo, esto no quiere decir que se vaya a dar sí o sí. Esto quiere decir que son probabilidades basadas en datos de precio y datos históricos pasados, ¿vale? Pero bueno, ya nos da una perspectiva general de, oye, esperar que llegue a 4.000, pues igual el influencer de turno que te lo diga no está tan acertado como se espera, ¿vale? O sea que con esto ya puedes establecer más o menos los rangos de precio entre los que se puede llegar a mover y puedes estar más o menos seguro con todas sus operaciones. Dicho esto, espero que te haya aclarado bastante cómo funciona Ethereum, qué es lo que puedes llegar a esperar y sobre todo los pros y los contras de todo ello. Y nada, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir y nos vemos en el próximo vídeo.